que es un gusto llegar hasta donde se encuentran. Y bueno, pues vamos, como dicen, viento en popa, ¿no? Avanzando en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y bueno, pues estamos ya en la sesión número 4 de esta serie. La gran noticia es que nos espera todo este mes de febrero seguir avanzando en este tema. Es amplio. Y estamos abordando, o vamos a abordar ahora, un siguiente pasaje. Las 3 sesiones pasadas hemos abordado 3 diferentes pasajes donde se habla claramente de la expresión de esta columna de nube, columna de fuego, para el pueblo de Israel. Y en cada pasaje hemos visto que hay una indicación, ¿verdad? Es decir, donde la columna de fuego y de nube representa dirección, donde la columna de fuego representa intimidad, y como lo veíamos la semana pasada, donde la columna de fuego incluso está en un contexto de fe y de incredulidad, ¿verdad? Contrastando los dos extremos. Dios nos llama a ser un pueblo que le crea y no un pueblo incrédulo. Y ahora vamos a ver otro pasaje más. Aunque no lo estamos viendo de una manera cronológica, representa un pasaje también importante para la historia de Israel. Y es uno de los pasajes, yo creo, más conocidos, porque representa la columna de nube y de fuego en un contexto ahora de protección. Fíjate nada más, qué hermoso. De protección. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Estás listo? Bueno, ¿te parece si leemos el pasaje y terminando el pasaje vamos a orar? ¿Sale? Bueno, abre tu Biblia por favor en el libro de Éxodo, capítulo 14. A partir del versículo 5 vamos a leer 20 versículos. Comenzamos, dice, versículo 5, cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, nos estamos situando en el evento histórico, ¿verdad? El faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Recuerdas? Les había dicho, después de las 10 plagas, sí los dejo ir, se fueron. La última plaga tocó fibras sensibles. ¿Recuerdas cuál fue la última plaga? En el corazón de Faraón, que dijo, está bien, váyanse. Pero ahora está cambiando de opinión. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. Versículo 6. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Versículo 7. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Versículo 8. Así que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Versículo siguiente, los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, y sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel, mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-Hairot, frente a Baal-Zephón. Versículo 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Verso 11, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Verso siguiente. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Verso 13. Pero Moisés les dijo,
no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Versículo 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Verso 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Versículo 16. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Versículo 17. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio de Faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Siguiente versículo. Cuando mi gloria se exhibía por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Verso 20. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Versículo 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Versículo 22. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Versículo 23. Entonces los egipcios con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos de Faraón persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Verso 24. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Verso 25, ahí terminamos. Torció las ruedas de los carros para que le resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Cierra un momento tus ojos. Padre, te damos gracias por esta noche que nos permites venir a tu palabra, tomar tu consejo, saber que todo lo que tú estás haciendo en este tiempo nos llevará a entender tu plan maravilloso, Señor, para que todos podamos seguir hacia lo que tú nos quieres hablar, Padre. Gracias por esta palabra. Pedimos tu dirección, pedimos que sea tu voluntad en nuestras vidas, que nos dirijamos cada vez más hacia ese camino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La sesión 4 se llama En contra de nuestros enemigos. Así apúntale. En contra de nuestros enemigos. ¿Cuántos saben que nuestros enemigos son enemigos de Dios? ¿Y cuántos saben que los enemigos de Dios son nuestros enemigos? ¿Sí? ¿No? No estoy hablando, ¿verdad?, que con alguien que te cae mal y dices, sí, ese sí es mi enemigo. No, yo no estoy hablando de personas.
Yo no estoy hablando de que fomentemos la discordia entre hermanos. No, 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 no. De hecho, la Biblia nos enseña de que no debemos de tener, ¿verdad?, esa clase de actitud frente a alguien incluso que obra mal. La Biblia nos enseña que demos digamos, la cara contraria. Nos llama a poner ascuas de fuego frente a su cabeza, y en alguna otra ocasión voy a hablar de lo que significa eso, pero en resumidas cuentas nos llama a no pagar mal por bien, o pagar de una manera como en este mundo estamos acostumbrados a observar, ¿verdad? Si alguien te saca la lengua, pues sácale más larga la lengua, ¿no? Si alguien te insultó, pues el insulto mayor es el que se sobrepone. Si alguien te ofendió, pues ahora va la tuya. ¿A poco no? Pero escucha bien, yo no estoy hablando de una clase de enemigos personales. Yo estoy hablando de los enemigos, di conmigo, espirituales. ¿Los enemigos qué? Espirituales. Y esos son los enemigos que hoy quiero hablarte, que Dios nos llama en contra de esos enemigos. Porque la voluntad de Dios, lo hemos visto en esta serie, hablábamos un poquito el domingo acerca de esto, siempre será buena, siempre es grande, siempre es agradable. Pero aquí hay algo que debemos de tomar totalmente en cuenta. Lo vimos en este pasaje y lo vamos a ver a medida que tú y yo deseamos encontrar la voluntad de Dios. Para nada son simpatizantes de que alcance los propósitos de Dios. Así de fuerte podemos decir lo que es. Hay enemigos, hay un principal enemigo. Bueno, de hecho yo lo he resumido desde hace algunos años y así lo enseño, porque así es, creo, lo que la palabra de Dios me refleja. Hay una categoría de enemigos, si yo le llamo la trilogía de la enemistad, que para cada uno de nosotros está continuamente tratando de hacer su obra destructiva en nuestras vidas. Te lo voy a hablar rápidamente, porque no se trata de la descripción de los enemigos, sino de poder hacer este proceso que veo aquí en este pasaje. Ok, gracias, qué amable. Y seguir haciendo la acción o la actitud que me llama esta palabra a realizar. Mira, esta trilogía a lo mejor tú ya te la conoces. Yo lo llamo así: el enemigo interno, el enemigo externo y el enemigo eterno. Hasta rima. A lo mejor sí se te quedó: enemigo interno, el enemigo externo y el enemigo eterno. El enemigo interno, ¿qué crees? Lo vas a observar el día de hoy cuando te veas al espejo. Es tu carne, nuestra propia carne. ¿Estás conmigo? ¿Estás convencido de eso? Que no quiere que hagas la voluntad de Dios. ¿A poco no? Que si tú le dices 21 días de ayuno, como los que estamos, que dicen, no, vámonos a los tacos. Que si tú le dices, bueno, vamos a orar, no, vamos a ver una hora Netflix. ¿Te sientes identificado? Que no quiere que te sometas a la voluntad de Dios. Ese es nuestro enemigo interno. Pero está tu enemigo externo, que día a día te brinda una cantidad de ideas, filosofías, que está repleto en todo el contenido que cada día lléganos, porque no necesariamente que lo busquemos. ¿Cuántos saben que llega, verdad? ¿Y sabes qué es el enemigo externo? Lo que yo llamo el sistema de este mundo, lo que la Biblia habla, que es enemistad. Ahí está el enemigo, enemistad contra Dios. De hecho, él dice, si alguien se hace amigo del mundo, no puede ser amigo de Dios. ¿Es el qué? Enemigo externo. Y te digo algo, está día tras día presentando ideas que van en contra de la palabra de Dios, que ofenden a Dios, que ofenden su carácter, que atentan contra tus propias convicciones cristianas, que atentan contra tu propia fe, que te hacen pensar o creer mentiras, y día a día estás con un bombardeo. Tú y yo estamos así, siendo bombardeados
porque estamos en este mundo. ¿Vamos bien? Pero está el enemigo, que no es porque tenga ese atributo, porque ese atributo es total y absolutamente de Dios. Hablo de la eternidad. Pero este enemigo, este tercer enemigo, es muy viejo. De hecho, tenemos un dicho popular que dice: más sabe él por viejo. Seamos honestos, ¿ha estado desde dónde ha estado? ¿Desde dónde ha estado? Desde siempre, dices. Yo veo el relato del Génesis, ya estaba ahí, en la forma de ¿qué? De la serpiente. Y por eso lo llamo, lo asocio así, el enemigo eterno. Porque estará, si tú y yo partimos a la presencia de Dios, ¿quién va a seguir haciendo su obra a tus generaciones? ¿Cierto? Y ha estado y seguirá haciendo su obra. Entonces, a esos enemigos me refiero. ¿Ya estamos en sintonía ahora sí? Y ahora, frente a todo esto, vamos a hacer algo. Vamos a buscar este proceso que veo en las Escrituras y que lo he resumido en 4 principales puntos. Porque si pretendemos cumplir la voluntad de Dios, tarde que temprano vamos a tener que vencer batallas, vencer a nuestros enemigos. Nadie puede hacer la voluntad de Dios siendo un esclavo. ¿Estás de acuerdo? Nadie puede hacer la voluntad de Dios estando encadenado. Le podremos, como decimos, hacer al cuento, pero a fin de cuentas, cuando se encuentra en una condición de atadura, es como una liga. Se estira, avanzas un poquito, pero de repente, ¿qué pasa? Te vuelve a jalar y sigues en el mismo estado donde iniciaste. ¿Y Dios nos ha llamado a permanecer esclavos? La pregunta. Nos ha llamado a ser libres. Y entonces tenemos que pelear esa batalla. Esta batalla que estos enemigos quieren derribarte. Si por ahí ven un creyente que se está como despertando de su letargo, se está como que queriendo asociar a la voluntad de Dios, inmediatamente viene oposición. ¿Te sientes identificado? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que de repente, de una u otra manera, viene algo que arremete en contra de tu salud, en contra de tu economía, algo como para quitarte el ánimo. ¿A poco no? Y a veces, ¿verdad? Es en el golpe más anímico que nos cuesta levantarnos, porque queremos agradar a Dios, queremos hacer su voluntad, pero inmediatamente vemos una obra de parte de todos estos enemigos. Puede ser, claro, nuestro enemigo eterno, que odia a Dios. Y si tú amas a Dios, te tengo noticias, te odia a ti. Y odia lo que Dios está haciendo contigo. Odia que estés prosperando, que estés siendo bendecido, que te estés dando cuenta del plan de Dios para tu vida. Lo detesta y no quiere. ¿Tú crees que de buenas a primeras Él lo está permitiendo que su reino esté siendo atentado? ¿Tú crees que Él está de brazos cruzados cuando se da cuenta de que la iglesia está avanzando? ¿De que cada vez más gente está llegando al conocimiento de Dios? ¿Que tus familiares están aceptando el mensaje del Evangelio? ¿Y que hay otras cosas que están avanzando en tu vida? ¿Tú crees que está de brazos cruzados? Ahora, también hay que poner, no todo es parte, no todo es un ataque del adversario, no como diría por ahí, no todos son chamucazos, porque es muy fácil justificar, ¿a poco no? Malas actitudes de nosotros, nuestro enemigo interno. Ahí sí no le echamos la culpa, ¿verdad? No decimos qué indisciplinado soy, qué carnal soy, ¿verdad? No, el diablo, ¿verdad? Es más fácil. ¿O qué del sistema de este mundo presentado en múltiples cosas?
Y aquí ahí está donde quiero comenzar a hablar. Porque en este pasaje, si te diste cuenta, vas a darte cuenta, si no te diste cuenta, mejor dicho, vamos a ver estos 4 puntos que representan, di conmigo, principios. Y los principios van a aplicar al día de hoy y los vamos a aplicar siempre. Pero fueron tan aplicables, tan entendibles para el tiempo en el cual vemos la narrativa bíblica. ¿Cuántos años han pasado de que el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Alguien sabe? Muchos. ¿Y por qué siguen hasta el día de hoy siendo aplicables? Porque representan principios y esos no se mueven. Y es mi deber transmitirte esos principios para que tú y yo podamos decidir. Ojo, aquel que decide ejecutarlos, aquel que decide ponerlos por obra, felicidades. Tus enemigos, como lo vimos en la narrativa bíblica, ¿qué va a pasar? Van a retroceder, van a ser destruidos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero esto no sucede solamente por desearlo, de que desaparezcan. Una varita mágica sería a lo mejor lo más idóneo si tú piensas de esa manera, ¿verdad? Pero no es así. Es cuando tú y yo ejecutamos estos principios que vamos a ver, que nos vamos a dar cuenta que es así como funciona, como Dios desea, como Él anhela que en tu vida y en mi vida puedan quedar arruinados nuestros enemigos. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Sí? Bien. Ahora yo quiero llevarte entonces, primer principio, primer punto, son 4. ¿Está listo? ¿Qué vamos a comenzar a hacer? Hemos leído 20 versículos que nos representan esto que está entre líneas. Primer principio, primera cosa que tenemos que hacer frente a esto que estamos observando, que representa aquello que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es, número 1, identificar a nuestros enemigos. Y a lo mejor tú puedes decir, pues ya lo dijiste, ¿no? Interno, externo y eterno. Ojo. Pero aquí pasa algo bien interesante que a lo mejor sí te diste cuenta en la narrativa bíblica. El pueblo comienza a reclamarle al líder que los está dirigiendo a la tierra de promesa. ¿Te diste cuenta de eso? Ahora yo te pregunto, ¿Moisés era su enemigo? Pregunta, ¿lo estaban viendo como su enemigo? Preguntas como esta, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Preferiríamos morir en el desierto. ¿En qué momento? Como dicen, se invirtieron los papeles. Y aquí está la respuesta. Es que muchas veces, ojo, porque aquí viene una perla, familia. No nos percatamos quién en realidad son nuestros amigos y quién en realidad son nuestros enemigos. Te voy a decir algo. ¿Dónde me doy cuenta? Lo he visto tantas veces, no sé, porque a lo mejor te identificas. Lo he visto muchas veces con tantas familias. ¿Dónde me doy cuenta que la obra satánica, la obra de los enemigos, está con todo en una familia? Te voy a decir algo que a lo mejor no. Cuando empiezo a observar, por ejemplo, que los esposos se agarran del chongo. Pregunta, ¿no son marido y mujer? ¿No son, como dice la escritura, no es la esposa la ayuda idónea? ¿No es el esposo cabeza? ¿No es lo que dice la Biblia? ¿Y por qué entonces en algún momento llegamos a pensar que son nuestros enemigos? Fíjate. Otro ejemplo.
muchos adolescentes, y lo digo porque a lo mejor es, ¿verdad?, como dicen, propio de la etapa que viven, pero no solo es del propio de la etapa, ¿eh? Yo he conocido personas que no están en adolescencia y así lo voy a decir, odian a sus padres. Yo te pregunto, ¿sus padres son sus enemigos? Yo no estoy diciendo que sean los padres mejores del mundo. Pero escucha, por muy malos padres, yo no creo que un padre esté deseando, ¿cómo voy a fastidiar a mi hijo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué sí? Muchas veces la perspectiva cambia y ahí está la respuesta. Tenemos que identificar varios fuentes que no son amigos nuestras, que en realidad son enemigos. Enemigos de Dios, enemigos de sus principios. Porque a lo mejor tú tienes algo en casa, y cuando digo algo en casa no estoy refiriendo precisamente como un objeto de esos raros. Me estoy refiriendo a algo que está atentando contra los principios de Dios. A lo mejor tú en casa tienes prendida por prenderlo quiero hablar de encendido, algún tipo de contenido que atenta frente a los principios de Dios. Algún tipo de música que atenta frente a los principios de Dios. Algún tipo de imagen que atenta contra los principios de Dios. Algún tipo, me explico, de todo eso de la fuente de lo que proporciona nuestro segundo enemigo, el enemigo externo, este mundo, que lo podemos tener como un aliado y en realidad, ¿qué crees? No es un aliado, es un enemigo. Lo que tú no estás percibiendo es que te está haciendo daño. Esto hablemos de pero ¿qué tal algo, por ejemplo, en nuestra carne? No soy nutriólogo, pero muchas veces pongo de ejemplo esto. ¿Cuántos saben que un pastel de mucho relleno, aunque nos guste, te lo va a decir un nutriólogo? Aunque lo veas así de apetitoso, en realidad es una bomba de azúcar. Y te das cuenta, entonces hay que identificar, porque sí, así como el pueblo de Israel tenía primeramente que observar que Moisés no era su enemigo, que Dios no los había sacado para matarlos, dejarlos ahí postrados en el desierto, tú y yo necesitamos, primer paso, primer principio, percatarnos quiénes son nuestros enemigos y quiénes no. Todo lo que atenta frente a ti, frente a tus convicciones personales, frente a los principios de Dios mostrados en su palabra, no puede ser tu amigo. En realidad es tu enemigo. Y te voy a decir cuál es el meollo de todo esto. Como decimos, muchas veces tenemos el enemigo en casa. Y el enemigo en casa, ¿sabes cuál puede ser? Un mal hábito. Un propio gusto personal. Algo que no has querido desarraigar. Y eso, tarde que temprano, va a ser una obra destructiva porque su propósito es destructivo. Recuérdalo, todo lo que atente contra Dios, sus palabras, sus convicciones. Mira, a mí me da mucha, ¿cómo lo podré decir? Tristeza, en realidad sí es tristeza. Como muchas veces hay ciertas cosas que las incluimos en nuestra propia vida, pero que en realidad son
declaraciones, llamémoslo así, directas frente a una burla a Dios. Y que muchos de nosotros, aún en ese punto, no nos indignemos. Al contrario, tal vez nos dé risa. ¿Sí estoy siendo claro a lo que me refiero? Y ver cómo avanza una obra de ciertas posturas en nuestra sociedad. Miren, estoy batallando porque no quiero ser tan textual, no quiero ser para nada legalista en este punto, pero yo no puedo concebir que podamos ver tal vez dos personas del mismo sexo dándose un beso, ahora que estamos en esta fecha, ¿no?, del amor y la amistad, y lo único que provoque en nosotros sea risa, o burla, o un sentido de chiste. Mira, ¿sabes? Porque eso en realidad ofende a Dios. Entonces, si yo no entiendo que los enemigos de Dios, lo que atenta contra su palabra, contra sus principios, son mis enemigos, entonces quiere decir que yo estoy también del otro lado. Sí, del lado opuesto, en el lado de que soy parte, estoy contribuyendo a todo lo que es enemigo para Dios y sus principios. El pueblo de Israel estaba equivocado. Moisés no era su enemigo. Moisés era su aliado, era el líder que Dios había puesto para llevarlos hasta la tierra que Él prometió. Pero eso pasa cuando tú y yo sentimos el ataque, queremos asociar. Y te lo voy a terminar diciendo con esto. Familia, recuérdalo, tu familia siempre, no veas. Si algo Dios quiere hacer, lo quise hacer de una manera particular en una familia, pero trasladémoslos de forma congregacional. ¿Cómo ves la obra demoníaca cuando dos hermanos en la fe se pelean, se enemistan, se van de la iglesia? Eso es una obra totalmente diabólica. ¿Por qué? Porque tu hermano en la fe jamás va a ser tu enemigo. Entonces, ¿qué te hizo pensar que estaba en tu contra? La obra destructiva el enemigo quiere seguir haciendo entre nosotros. Familia, vamos a identificarlos. ¿Cuántos me prometen que de aquí a la próxima semana vas a hacer un examen exhaustivo de todo lo que puede representar para ti? No un aliado, sino un enemigo. ¿Cuántos me lo prometen, de verdad? Bueno, adelante, Dios. Porque desde ahí está el primer punto. Porque si esto no está, mira, si no le damos, como decimos, palomita al principio 1, no vamos a poder seguir el siguiente paso. ¿Están de acuerdo? Y si no queremos avanzar, y si queremos quedarnos solamente en el tratar de conocer la voluntad de Dios, vamos a quedarnos simple y sencillamente en la misma posición. No vamos a hacerlo. Ahora, una vez que ya hemos identificado, una vez que ya hemos visto que realmente, mira, ¿qué pasa? Recuerda la historia. Moisés clama a Dios. ¿Cuántos saben que Dios siempre responde? Y en el momento, no en nuestra que queremos, sino en el momento que es necesario, que es siempre a tiempo. Puede ser que nosotros interpretemos que es ya demasiado tarde, pero para Dios nunca es demasiado tarde. Dios siempre llega en el momento justo. Y entonces ahí vemos cómo Dios responde a Moisés y le dice, ¿recuerdas? El pueblo, en pocas palabras, estaba espantado, ¿no? Diciendo imagino como gallina descabezada, ¡ya vienen! ¡Nos van a acabar! Y Dios entonces responde y les dice, a ver, Moisés, ¿de qué sirve que bueno, no está diciendo de qué sirve, pero da a entender.
no importa el clamor si el pueblo no viene a mí. Si el pueblo no me ve a mí, es decir, y aquí está dando a entender el segundo principio con el cual tú y yo vamos a poder vencer. ¿Cuál es el objetivo? ¿Recuerda cómo se llama esta sesión? Derrotando o en contra de nuestros enemigos. Y entonces Dios dice, en pocas palabras, lo voy a parafrasear así: solos no van a poder, conmigo van a poder. Segundo principio: asociarnos. Y cuando hablo de asociarnos, me estoy refiriendo específicamente a asociarnos con ¿quién crees? Con Dios. ¿Asociarnos con quién? Con Dios. En pocas palabras estoy diciendo colocarnos en el lado correcto. ¿Cuántos saben que muchos de nuestros enemigos, incluso nuestros enemigos espirituales, hablando de demonios, huestes espirituales de maldad, etcétera, no nos temen? No temen a un cristiano carnal, por así llamarlo. No temen a un cristiano que no representa ningún... Yo siempre enseño esto porque yo lo creo y yo sé que de acuerdo a lo que veo en la Biblia, realmente es así. Mira, cuando veo que una familia, un creyente, empieza a hacer una amenaza drástica para el reino de las tinieblas, de alguna u otra manera te voy a decirlo así, y digo, yo no desearía que fuese así, pero muchas veces es así, comienza a ser atacada. ¿A poco no? Comienza a ser perseguida de alguna otra manera. Y seamos honestos, porque alguien que no representa ninguna amenaza, pues como que para qué hacerle algo, ¿no? Si está, digamos, del lado, como dirían por ahí, son compas, ¿no? Pero ¿cuántos saben que alguien que realmente está haciendo la voluntad de Dios, que vive para agradar a Dios, que hace todo para poder estar bien delante de Dios, ¿qué pasa? Es resistido. ¿O no? ¿Te identificas en algún momento en tu vida? Y ahí es donde yo quiero decirte, asociarnos con Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Cuando le permitimos a Dios que tome el control de nuestras vidas, y no es porque Dios pierda el control, como lo decía el domingo, sino porque nosotros no le permitimos que haga su obra en nosotros. Y ahí es donde vemos claramente que el pueblo de Israel toma la postura correcta. Si te percataste de la narrativa, vemos cómo el pueblo de Israel acepta a Dios en lo que le dice. Y eso es lo que, familia, debemos de seguir haciendo. Nuestros enemigos, como lo dije hace un momento, en realidad a nosotros no nos temen, pero sí le temen a Dios. Y lo voy a decir así, los demonios, te lo voy a decir, no le temen a un cristiano carnal, a un cristiano superficial, a un cristiano light. Ya lo tienen, o sea, es como dicen, mucho ruido, diría mi esposa, mucho rollo, poca película. O sea, sí estoy dando a entender eso. O sea, en realidad no. A lo mejor le hará el cuento que viene, que aquí, que allá, pero en realidad. Pero un cristiano, pero ¿sabes a qué sí le temen los demonios? ¿Sabes a qué sí le teme las huestes espirituales de maldad? A un cristiano consagrado. Eso es lo que me estoy refiriendo.
Un cristiano que busca agradar a su Dios. Un cristiano comprometido, un creyente que ha decidido vivir en un vínculo con su Dios. Y ahí sí, los demonios tiemblan. Y ahí sí, todo se comienza. ¿Sabes por qué? Porque los demonios ven la autoridad quien está en ti. No quiero hablarte, yo sé que es un tema que a lo mejor para algunos no es tan grato recibir, pero pero a lo que voy es que yo he podido ver cómo en el ambiente espiritual estos principios son tan presentes. Lo he visto una y otra vez. Y bueno, no es necesario verlo en mi propia experiencia o con un testimonio. Tan solo vayamos en un ejemplo rápido, no tienes que ir ahí. Hechos 19. ¿Sabes? Te platico rápidamente qué pasa en Hechos 19. Habla de unos que trataron de imitar la obra que hizo Pablo, los hijos de un tal Esceva. ¿Recuerdas la historia? ¿Vieron a Pablo? Un ejemplo claro de un creyente asociado con Dios. ¿De quién proviene la autoridad de Pablo? ¿Porque era un superhombre? No, porque Dios estaba con él. Y podía ver y echar fuera demonios y hacer una gran cantidad de obras que venían de parte de Dios sobre la vida de él. Estos hijos de este tal Esceva vieron lo que Pablo veía y dijeron, ¡wow! Parece, ¿cómo le hizo? Yo me los imagino ahí imitándole, ¿no? Imitando sus movimientos, incluso sus pasos. ¿Pero qué crees? Era el clásico ejemplo de creyentes, si lo podemos llamar así, porque en realidad vemos por la narrativa que solo buscaban con otras motivaciones el resultado que vieron en Pablo. Y entonces tú sabes la historia, ¿verdad? En el nombre del Dios que predica Pablo. Y los enemigos espirituales, en este caso los demonios, contestaron, bueno, te lo voy a decir así, aquel Pablo que dices, ese sí, ainanita, porque Dios está con él. Pero ustedes, ¿sí les digo? Pero ustedes, ¿cuál fue el final? Sí te sabe la historia, ¿verdad? Salieron avergonzados, encuerados y todo la cosa. Familia, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Segundo principio, no solamente es que identifiques realmente quiénes son tus enemigos, qué bueno que ya los identificaste, pero segundo punto, así como el pueblo de Israel, asóciate con Dios, porque con Dios solo podrás vencerlos. Hay muchos tal vez que hasta el día de hoy siguen peleando solos. Un hábito pecaminoso arraigado en el corazón del hombre no se quita solo, peleando solo. ¿Sabes cuándo comienza la victoria? Cuando te asocias con Dios. Porque en el poder del Espíritu Santo eso se puede vencer. ¿Cuántos dicen amén? Asóciate con Dios. El pueblo recapacitó después de decir, Moisés no era mi enemigo, realmente era ese líder que Dios ha puesto, y regresan a poner puntual atención a las instrucciones que Dios les había dicho. No teman, yo estoy con ustedes. Y es ahí donde entonces nos va a catapultar a la siguiente principio, donde muestra claramente que realmente queremos cumplir la voluntad de Dios, y es algo que hasta el día de hoy también seguirá como un fundamento en nuestras vidas. Entonces recuérdalo en esa manera progresiva, identificando los enemigos. Número 2, asociándonos con Dios para poder vencer. Número 3, ¿cuál es, como podemos decirlo así, el ingrediente principal para hacer la diferencia, para ir y derrotarlos? Porque el simple hecho de que nos asociemos con Dios es el comienzo, pero no es el final. Escucha, no solamente es, yo estoy bien con Dios, ya incluí a Dios en mi vida, ya Dios está en mi vida. No, ¿sabes? Dios siempre
te dará instrucciones. Tenemos una Biblia, ¿qué crees que es? Di conmigo, las instrucciones. ¿Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel? Lo vimos, sí, puntuales instrucciones. Y aquí está el principal ingrediente. Cuando tú y yo tomamos esas instrucciones, entonces aquí es el tercer principio de este proceso. Obediencia. Para poder vencer a los enemigos, ¿sabes? Vas a requerir obedecer a Dios. Yo no veo ningún personaje, de verdad te reto a que puedas, digo en el reto en el buen sentido, a que puedas encontrar tan solo un personaje en las Biblias que haciendo su regalada voluntad, Dios lo bendijo o lo prosperó. ¿Sabes por qué? Porque las cosas no funcionan así. Vas a ver, sí, claro, personajes resistiéndola, o sea, como queriendo imponerse. No, sí, Señor, ya me dijo Jonás, siempre viene a mi mente inmediatamente, ¿verdad? Claro, Dios tuvo un trato. Pero aquí está el elemento clave para poder darte cuenta que respondiendo en obediencia, Dios va a traer el siguiente y último resultado. Y mira, para poner un ejemplo tan claro, voy a poner el ejemplo que encuentro en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, habla de una historia bien, ¿cómo le puedo decir? Bien clara en el sentido de este principio. Fíjate, ni más ni menos que encontramos en ese momento a la figura de autoridad que era de parte de Dios. Eso no cambia, porque quiero llevarte esto, que aún, ¿cómo te puedo decir? Los cargos, tú y yo podremos tener el cargo más grande delante de los planes de Dios, pero si no obedecemos, aquí queda claro y evidenciado que si no obedecemos, Dios va a hacer algo con nosotros, Dios va a tratar con nosotros, y esto aplica para cualquier figura de autoridad, llámese dentro de la iglesia o fuera de nuestras autoridades. Dios va a quitarla, va a removerla. Mira, tarde que temprano. Entonces encontramos a la figura máxima de autoridad en ese momento, que era el rey de Israel, ¿y sabes quién era? Saúl. Y Saúl recibe instrucciones de parte de Dios por medio del profeta Samuel. Y les dice, bueno, vas a ir con Amalek, un viejo conocido del pueblo de Israel. ¿Qué crees? Destruye a todos. Mata incluso a niños. Mata al ganado, mata. ¿Eso fueron las qué? Las instrucciones. Ahora, ¿a quién se parece, verdad, que queremos ser más sabios que Dios? Que le queremos decir, no, es que tal vez Dios quiso decir, ¿verdad? Otra cosa. Y vemos a Saúl, ¿qué crees? Tú sabes la historia, ¿verdad? Yo creo que, bueno, la narrativa también ahí es clara. Dijo, bueno, esto sirve. No, quédate con lo mejor de este ganado, de estas cabras, de estos tesoros, del botín. Los niños, ¿qué culpa tienen los pequeños inocentes infantes? Y dejó con vida aún al rey. Otro día, ¿tú conoces? Por ahí el profeta Samuel escucha, ¿verdad? Como que los animalitos ahí. ¿Qué está pasando? Va directamente con Saúl y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo somos? ¿Verdad? Porque yo muchas veces me identifico ahí que tratamos de defendernos de lo indefendible. ¿No fue claro Dios? A ver, familia, porque lo estamos haciendo, pero yo quiero contemporizarlo. Dios nos ha dicho, ama a tu esposa.
No, ¿verdad? Ahí estamos. No, es que ama a tu esposo y ahí ama a tus hijos. O sea, y podemos hacer una lista larga de cosas que Dios nos ha dicho en este tiempo y que se asocia a lo que pensamos que queremos hacer a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Bueno, la historia termina. Saúl se trata de defender. No, es que yo sí obedecí y en realidad había obedecido, sí, pero en parte. Y ahí está la declaración más grande. Dios, tú te lo sabes muy bien, ¿verdad? Prefiere tu obediencia antes que los sacrificios. Porque un pueblo, una vez que identifica y se asocia con Dios, obedece lo que Dios le ha pedido hacer. ¿Estás conmigo? Y bueno, la historia de Saúl tú lo sabes, ¿verdad? Dice, bueno, cuando tú te empeñaste a desobedecer a Dios, bueno, no te preocupes, Saúl. Dios ya te ha hecho un lado como rey. Podremos tener el más cargo, lo que quieras, si no obedecemos a Dios, delante de Él estamos en total desaprobación. Así que, ¿vamos bien? Identificarlos, asociarnos con Dios, obedecerle a Dios. Y ese es el ingrediente que va a hacer detonar, boom, el cuarto y último principio, y con esto termino. Porque Dios quiere que tus enemigos sean derrotados. Esa es su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tus enemigos sean avergonzados, sean derrotados. Y una vez regresamos a la narrativa de Éxodo, el pueblo les dice qué es lo que tienen que hacer. El ángel, que era el que llevaba, los introduce. Le dice a Moisés, Moisés obedece. ¿Te imaginas? No está, yo creo que el conflicto que cuando Dios le dice, extiende tu vara y ajá, y te das cuenta, o sea, pero es algo es algo que yo todavía no logro dimensionar qué pasó por la mente de Moisés diciendo, ¿es en serio, Señor? Veo el mar, estamos atrapados. Extiende tu vara. ¿Qué pasó? Y el mar se abrió. Vale la pena obedecer a Dios, aunque te parece lo más disparatado. Es muchas veces de verdad yo me he tenido que como hacerle así y obedecerle a Dios, porque más vale obedecerle a Dios, aunque para mi sentido dices, esto está disparatado, Señor. Pero recuerdo esta escena de Moisés extendiendo su vara, obedeciendo a Dios, se abre el mar. El pueblo pasa en tierra seca. ¿Recuerdas qué es lo que se interponía entre el pueblo de Israel? La columna de fuego, la columna de nube. Dios siempre se va a interponer cuando tú decides obedecerle. Si tú obedeces a Dios, no te preocupes, tus enemigos no van a poder contra ti. Si tú estás en obediencia a Dios, no tienes por qué preocupar, que ellos sí se preocupen, que ellos tiemblen, porque tú estás haciendo lo correcto y porque tú ya te asociaste del lado correcto. Y sabes qué es lo último que les espera a tus enemigos, a nuestros enemigos, familia. Aquí está, principio cuarto y último. Su final, ¿cuál es? Derrotarlos. Tú sabes la historia. Una vez que el pueblo pasó, la declaración tremenda que hacen, ¿verdad? El Señor está peleando contra ellos. Ya no pudieron regresarse los que estaban ahí. Se cerró el mar y sus enemigos quedaron, ¿cómo? Derrotados. Familia,
podemos ver este pasaje, qué bonita historia. No, estos principios se siguen cumpliendo el día de hoy. Y estos principios se siguen ejecutando el día de hoy, porque hasta el día de hoy Dios desea derrotar a los enemigos de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos entonces a identificarlos? ¿Cuántos vamos a asociarnos con Dios? De verdad, en serio. ¿Cuántos vamos a obedecerle a Dios? Porque el final será la derrota de nuestros enemigos. Termino con este último himno. Me encanta porque a lo mejor tú lo conoces. En 1855 nace el autor de este himno, Hudson W. Van de Binder, que se llama Todo a Cristo, yo me rindo. Todo a Cristo, yo me rindo. Con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego. Quiero serle fiel. ¿Cuántos podremos decirle, yo también? Vamos a ponernos en pie.